Buenas tardes a todos y todas las personas. Este es nuestro podcast. Somos estudiantes de la UNAD, de la Cátedra de Historia y Teoría Política Emergente. El título de nuestro podcast es El futuro de América Latina entre la memoria histórica y las nuevas teorías políticas emergentes. Nuestro equipo está conformado por la compañera Brigitte Zorro, Jessica Larranga y mi persona, Andrés Herrera. Listo, vamos a contar un poco, mucho gusto, yo soy Brigitte Zorro, hablaré un poco sobre lo que es esta introducción a un tema tan importante como lo es la teoría política emergente y cómo esto puede, y su análisis histórico, y cómo también esto puede ayudarnos a entender y dar forma al futuro político en América Latina. Nosotros partimos para analizar o preparar este podcast desde la pregunta base que nos plantearon en el ejercicio. Hablamos un poco también de cómo nuestra región enfrenta diferentes desafíos profundos, como la desigualdad social, la corrupción estructural y una democracia que aún está en construcción. También podemos hablar que en parte de este ejercicio también hacemos una mirada hacia el pasado, entonces hablamos como a las luchas por la independencia, a las dictaduras del siglo XX, las transiciones democráticas, los ciclos del populismo, entre otras cosas, y cómo nos permite entender también los patrones, rupturas y aprendizajes. Necesitamos también mirar, digamos, como con esa mirada hacia el pasado, también hacemos una mirada presente de hoy estas nuevas teorías políticas como la democracia digital, el gobierno, eh, bueno, todos los avances, la democracia o gobernanza participativa, apoyada también, por ejemplo, en la tecnología, cómo pueden ofrecer nuevas alternativas para superar como esos viejos o esos nuevos desafíos. Entonces, esta es como la introducción ya a este tema. Claro, además también tener presente, por ejemplo, esas alternativas económicas que han emergido, las nuevas propuestas, y eso del populismo es muy importante, compañera Brigitte, porque en la región también se genera eso del populismo y el contrapopulismo, y se analiza el por qué el populismo es de derecha y es de izquierda, y cómo podemos entender de qué manera ellos utilizan esas demandas sociales y empiezan a polarizar, a dividir a las sociedades por medio de una idea. Así es. Nosotros habíamos como, digamos que a los compañeros les había compartido y ya habíamos tenido como otro espacio también para charlar un poco acerca de nuestros aportes en el foro. Por ejemplo, la idea que había planteado en su momento fue basándonos, por ejemplo, en las nuevas teorías políticas, como en los contextos más recientes. Hablamos, por ejemplo, del postcolonialismo y de colonización, de cómo estas ideas nos permiten ver la historia y el poder desde una perspectiva de las comunidades que han sido como históricamente más marginadas, cómo también, digamos, en América Latina se han brindado otras herramientas para entender la desigualdad. Esto entendiendo pues que también ha sido parte de esta historia de dominio racial, económico, cultural, que ha permeado y que sigue vigente como en muchas zonas de América Latina. También se había planteado lo que tenía que ver con la ecología política y la justicia ambiental, entonces entendiendo que también el medio ambiente ha estado en medio del conflicto y de hecho pues con ese aumento de todos los conflictos que ha habido a lo largo de la historia, como estas corrientes ofrecen diferentes marcos para poder analizar la conexión entre el Estado, los territorios y la ciudadanía y cómo se ha visto inmersa el ambiente en estas problemáticas, desde las comunidades campesinas, rurales, urbanas y las diferentes decisiones. Eh, y ahí planteando también lo que tiene que ver con poder hacer un mundo imaginar una América Latina, por ejemplo, más sostenible, más justa y con el medio ambiente. Y por último, también lo que tenía que ver con la democracia
racial participativa, entonces como autores también nos plantearon entre las unidades para leer, autores nos plantean o nos sugieren cómo de la democracia debe ir más allá de simplemente participar con mi voto, sino cómo podemos incidir hacia formas de participación directas, con diálogo y propuestas que contribuyan a pensar unas estructuras de gobernanza más inclusivas y capaces de abordar digamos, la desconfianza en institucionalidad, porque esto ha sido o sigue siendo y actualmente sí es muy evidente que hay una lejanía entre la comunidad, el pueblo y la institución. Digamos que esto como un primer punto en análisis de lo que trabajamos desde el foro. Claro, compañera. Cuando charlábamos también hablábamos sobre esos movimientos, esas movidas, esos ciclos políticos que han presentado sobre nuestra región, sobre las crisis institucionales, del cómo algunos modelos de autoritarismo en la región van emergiendo, van apareciendo, cosa que de pronto en esta era moderna, creíamos que ya lo habíamos superado, que era un asunto del siglo pasado, pero pues lo visualizábamos. Me gustaría también complementar lo de las luchas sociales y los movimientos indígenas y campesinos, que creo que es una historia muy importante de la resistencia que nos ha caracterizado en nuestra región, y pues lo hemos visto como aquí en nuestro país, Colombia, con el maíz o el AICO, que de movimientos pasaron a partidos políticos, o en Bolivia como con el MAS, que pues gobernó y aún tiene una fuerza importante en su país. Eh, creo que podemos hablar de los desafíos específicos que abordamos en común nuestros países en Latinoamérica, como la desigualdad, que fue un tema muy interesante, porque la desigualdad es una cosa pues, que nos afecta a todos los países de Latinoamérica. Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina, y hablábamos y creemos en que el Estado pues tiene que dar un modelo de bienestar, tiene que dar una justicia social en donde pues podamos empezar a combatir esta desigualdad, porque así como lo conversamos con la compañera Jessica, pues eso es una cosa que nos afecta a todos. No puede ser que la forma de riqueza, la distribución, pues esté de la manera en que está, y que unos pues ganemos tan poquito y unos ganen pues tanto. Otro de los temitas era la corrupción, porque pues no es extraño que en América Latina todos los días hay un caso distinto de corrupción. Entonces, pues en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, etcétera, siempre conocemos esa corrupción que afecta de manera garrafal a las poblaciones, porque pues les roba una oportunidad de salud, de educación, de movilidad, etcétera. Y pues al combatirla podemos asegurar una austeridad y una confianza hacia con pues el Estado. Eh, Finalizarían uno de los desafíos es la democracia participativa o la participación ciudadana en las decisiones, porque aunque en Colombia se ha avanzado en eso y lo hemos puesto a discusión, como en el 2019, en el 2021, con las grandes manifestaciones sociales, en otros lados de la región, pues hasta ahora se está avistando. Y creo, y es importante, y lo conversábamos, en que pues se tiene que asegurar una participación ciudadana en donde todos y la Exacto. población, los sectores políticos y sociales, pues incidan en esas decisiones y sean tenidos en cuenta, no solamente por su participación, sino también por sus decisiones. ¿Qué escenarios futuro ha visto? Pues optimistamente un escenario en donde logremos converger, reunirnos y logremos empezar a atacar esas desigualdades sociales, esa corrupción, y aumentemos la participación ciudadana mientras hacemos el control a las distintas instituciones. Eso sería un buen panorama. Un panorama malo o pesimista, por ejemplo, es lo que conversábamos de los autoritarismos, que esas ideas, esas corrientes evolucionen en Latinoamérica y pues pasen de unos cuantos países a ser la mayoría de la región. Eso sería un panorama
pues pesimista o negativo, es sin importar si son ideologías o autoritarismos de izquierda o de derecha. Y creemos también que en ese panorama pesimista, pues se erosionarían más las libertades, la defensa de los derechos humanos, etcétera, y veríamos un crecimiento económico y social limitado. Ya, pues como escenario último, creemos que puede haber un escenario disruptivo, sorpresa, en donde, pues, por ejemplo, se logre conectar globalmente una incidencia hacia los temas ecológicos, como lo comenzaba la compañera Brigitte, del cual le dio importancia, porque esos temas ecológicos son trascendentales, porque aseguran el futuro de nosotros como civilización y como humanidad, y porque claramente vemos reflejado la importancia de él en las comunidades que lo defienden, además de esas pues políticas que garanticen la defensa de la naturaleza. Qué importante todo lo que mencionas, compañero, porque digamos que nos lleva a reflexionar un poco como, a reflexionar un poco, no, a entender más bien cómo la construcción de la sociedad que hoy somos ha sido producto también de todas esas políticas que han surgido. eh, y de los diferentes hechos históricos que han marcado, valga la redundancia, la historia de Colombia, de América Latina, para que hoy como sociedad nos estemos pensando o estén surgiendo como nuevas visiones. Yo también quisiera como ir ya cerrando la discusión o esta conversación en torno a unas cosas que mencionabas y es uno, cómo los movimientos sociales han sido como agentes tan importantes. Entonces, hablamos de movimientos, obviamente están los partidos políticos como un canal súper importante, eh, los movimientos campesinos, indígenas, feministas, ambientales, estudiantiles, que han sido como esos impulsores de cambio, cómo han permitido también eh, a lo largo de la historia ir generando acciones para trascendentales que ayudan a desempeñar o equilibrar más bien el poder. Vemos como también entender estos procesos de cambio nos va a permitir identificar los elementos que pueden fortalecer y debilitar la democracia. Entonces, como la justicia transicional, el recuerdo colectivo, las reformas institucionales, demás. Y entonces hablábamos también de cómo parte de la pregunta y de esta que nos llevó a hablar el día de hoy era como cuáles eran esas visiones conjuntas a partir de esos hechos que vimos desde el pasado a lo presente y las políticas emergentes que van surgiendo. Entonces, eh, digamos que quería mencionar frente a estas ideas, cómo se pueden crear espacios políticos futuros más sólidos. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta? ¿Cuál va a ser como la combinación de estas visiones hacia una mirada futura? Pues que incluyan las voces de aquellos que han sido excluidos históricamente, que prevengan las reacciones autoritarias y regresivas ante progresos sociales, que desarrollen estrategias institucionales más claras y participativas y que imaginen futuros en los cuales los estados acepten diversas formas de ciudadanía y democracia. Entonces, todo esto lo vemos que ya ha venido eh, siendo producto de toda de estas políticas. Y como conclusión también quería mencionar que tanto las teorías que hemos hablado del pasado eh, como los actuales permiten podernos, ya al estudiarlas, permite entender o ir como entre comillas, proyectando qué es lo que se puede prevenir, ¿no? Entonces, al entender como esos hechos históricos del pasado, hoy, por ejemplo, que tenemos varios conflictos, hablemos, por ejemplo, acá, lo del Catatumbo, demás, entonces ya tenemos unos modelos de guerra que han venido sucediendo, cuáles son las acciones que han funcionado, cuáles no, qué herramientas se pueden usar para crear como ese sistema político más justo, equitativo, eh, digamos que diverso, que acoja las diferentes voces y también que potencie como ese entendimiento hacia la historia y hacia la memoria también. Entonces, por ese lado, también, compañero, quería mencionar como que en parte, pues, en este video no nos acompaña la otra compañera porque, pues, por temas técnicos no pudo conectarse, pero ya en los anteriores espacios previos a esto, donde organizamos como la estructura que iba a tener
este podcast, este espacio, estuvo muy pendiente acompañándonos, entonces teníamos que mencionarlo. Sí, claro, ella estuvo ahí presente y pues también nos puso esos puntos trascendentales en la conversación. De veras, yo te agradezco, Brigitte, y a Jessica, pues porque siento que logramos interconectar nuestras ideas y pensamientos, pues para hacer el guión, la estructura, pues de este podcast. Yo creo que ya podemos dar un final, dar una conclusión de lo que aprendimos, de la experiencia vivida, de las reuniones. Y pues para mí esto es bien importante porque pues conocemos un poco más de la región, de qué estrategias se han usado y de cómo pues eso que tanto hablamos de la democracia, de la desigualdad, de los actores sociales, etcétera, pues se ve reflejado. Entonces, pues, no siendo más, yo creo que aquí terminaríamos nuestro podcast constituido por nosotros, estudiantes de la UNAD, UNADistas, de la Cátedra de Teoría Política Emergente. Entonces, pues fuimos Brigitte Tatiana Zorro, Jessica Larranga y Andrés Herrera. Ya quiero Gracias.